Jesús, eres mi amigo. Jesús, quiero vivir contigo. Gracias por salvarme. Yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Muy buenas tardes para todos, jóvenes del grupo de confirmación. Espero que se encuentren muy bien y a continuación vamos a trabajar el encuentro de catequesis que corresponde a esta semana, el encuentro número 10 que se titula Abrazo amoroso del Padre. El tema del día de hoy es una reflexión muy importante. Hoy queremos hablar de nuestro Dios Padre y de cómo Él nos abraza, de cómo Él nos acoge de una manera muy especial en un sacramento, en el sacramento de la reconciliación. Entonces es ver cómo Él, Dios, Jesús, nos perdona mediante ese sacramento de la reconciliación. Entonces, en primer lugar, los invito a disponerse, a mirar la cartilla y lo primero que vamos a realizar es leer la página 61. Ahí nos cuentan una historia de Oscar y vamos a reflexionar en torno a esa lectura, a ese caso, y vamos a respondernos nosotros mismos esas 6 preguntas que están ahí. ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué le sucedió a Oscar? ¿Por qué no pudieron ir a buscarlo a sus padres? Y vamos a reflexionar un poco sobre ese caso y cómo podríamos nosotros, qué enseñanza, qué reflexión podemos sacar de ahí. Entonces, para que cada uno haga ese ejercicio y saque sus conclusiones. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Lo que nos aleja de Dios es el pecado. El pecado siempre nos va a alejar de Dios y por eso tenemos que evitar a toda costa caer en pecado. Si de pronto pasan algunas situaciones y perdemos ese camino hacia Jesús y nos alejamos de Dios, tenemos que acudir inmediatamente de manera muy arrepentida y pedir perdón a Dios mediante el sacramento de la reconciliación, como ya les había comentado. Y un texto bíblico que nos hace reflexionar en torno a esto, y yo sé que todos ustedes lo han escuchado, es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué sucedió? Ustedes saben la historia muy bien, entonces los invito a que leamos la cita bíblica, Lucas 15, del 11 al 32, y la actividad que van a realizar es responder estas preguntas en relación a las 4 primeras preguntas en relación al texto de la parábola del hijo pródigo. 2 hijos tenía un señor, el mayor y el menor. El mayor era obediente, el menor escasamente. El menor dijo a su padre: mi herencia has de darme. Como el padre se la dio, aquel hijo se marchó y se fue por el ancho mundo como rico vagabundo. Gastó el dinero muy pronto en 1000 juergas, el muy tonto. Cuando no le quedó nada, la comida le faltaba. Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento. En el colmo de la pena, se acordó de aquellas cenas que su padre le servía a los siervos que tenía. Volvió a su padre y le dijo: no merezco ser tu hijo, trátame como a un esclavo, pero a cambio de un bocado. El padre lo hizo callar, dijo: de eso ni hablar. Mandó traer un vestido hecho del mejor tejido, un anillo de brillantes en su dedo como antes. Le mató el mejor ternero y lo asaron todo entero.
y manjares en la mesa. El hermano mayor se enfadó porque el padre perdonó. Como el padre que se alegra por el hijo que regresa, el Padre Dios se contenta en el cielo a nuestra vuelta. En el cielo hacen más fiesta por uno que se arrepienta, que por 100 que nunca pecan y de Dios nunca se... La reflexión más importante que tenemos que llevar del día de hoy, de la catequesis de hoy, es saber que Dios nos perdona. Sí, Dios no es un Dios castigador, sino Dios está ahí esperando para perdonarnos. Nosotros cometimos errores, entonces nosotros tenemos que acudir a pedirle perdón a través del sacramento de la reconciliación. Entonces es mirar cómo Él no nos va a recibir con un castigo ni nos va a recibir bravo, sino que de una manera Dios nos va a recibir con un abrazo, así como en la parábola del hijo pródigo. Dios está ahí esperando para que nosotros volvamos, y Dios es lleno de misericordia. Dios nos va a acoger con mucha bondad si nosotros acudimos a Él arrepentidos. Entonces hablemos un poco del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Jesús vino a la tierra a predicar el perdón de Dios, la misericordia, y eso mismo mandó a hacer a los apóstoles, a que en su nombre perdonaran los pecados. Jesús les dijo: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Entonces tenemos el sacramento de la reconciliación. ¿Cómo acudir a una buena confesión? Hay unos pasos, así como guiándonos de la parábola del hijo pródigo. Los pasos para una buena confesión los tenemos que saber: examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra, para que los aprendamos y por supuesto para que los empecemos a poner más en práctica. Examen de conciencia es pensar en lo que hicimos, así como el hijo pródigo pensó y reflexionó sobre todo lo que hizo en su vida. Contrición de corazón es tener ese dolor por haber pecado, ¿sí? Es el arrepentimiento. Entonces, así como el hijo sufrió por haber perdido a su padre y por haber perdido esa felicidad que tenía en su casa. Propósito de enmienda es la decisión de no volver a pecar, de no volver a cometer esos pecados. Así como en la parábola del hijo pródigo, el hijo decide cambiar de vida y volver a la casa del padre. Confesión de boca. Ya la confesión es ir y contarle al sacerdote todos nuestros pecados, pero ese es el cuarto paso. Antes tienen que haber los 3 anteriores: examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda. No podemos llegar a confesarnos con el sacerdote sin haber hecho los 3 pasos anteriores. Antes debemos haber hecho el examen de conciencia, contrición de corazón y el propósito de no volver a pecar. La confesión de boca es así como cuando el hijo se arrodilla ante su padre y le pide perdón. Y por último, satisfacción de obra es cumplir con la penitencia que el sacerdote nos impone. Entonces es ya recibir la absolución, y así como en la parábola del hijo pródigo, el padre abraza y hace una gran fiesta. Entonces es un poco esa similitud entre la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, y los pasos para una buena confesión que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la catequesis de hoy es una reflexión sobre el perdón de Dios. Dios es un Padre amoroso que está ahí para perdonarnos. Nuestro corazón se llena de alegría cuando Dios nos perdona, porque Dios nos perdona precisamente porque Él nos ama. Entonces nos vamos a sentir alegres, nos vamos a sentir más tranquilos. Invitarlos a que
preparemos nuestras confesiones con esos pasos: examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca, satisfacción de obra. Y cada vez que acudamos a la confesión, acordarnos de la parábola del hijo pródigo, de que pecamos, de que caímos, pero que Dios está ahí presto, esperándonos para perdonarnos y para recibirnos con amor.